profundo de las selvas venezolanas. Nuestro compañero Pablo Villarrubia observando algo que es un poco fuerte. Véanlo. Unas imágenes tétricas, cierto, y un lugar inhóspito. Ahí estuvo, como no, nuestro viajero impenitente, nuestro compañero Pablo Villarrubia. Pablo, buenas noches. Satisfacción. Lugar que tiene un secreto, que ahora vamos a contar, pero lugar, como digo, difícil, ¿no?, de acceder a él. Casi dije, maldita hora en que subo esta montaña, porque realmente nos dejamos allí parte de nosotros. Este lugar, Iker, es tremendo lugar que vamos a visitar ahora en Venezuela, bueno, cuando estuvimos. Es una montaña selvática y yo me pregunté cómo una persona, un médico alemán, elige un lugar tan remoto, tan aislado, tan difícil acceso para construir ahí su último reducto de sus últimos años de vida, un castillo, le llamaban también el Castillo Negro, el Castillo Negro, el Castillejo Negro, que era esta finca de Bella Vista, en este lugar montañoso, donde él tenía una vista, podía contemplar todo a su alrededor. Claro, para llegar ahí tuvimos que subir por un sendero junto con el amigo Pablo Novoa, que nos acompañó y que nos dio una serie de pistas interesantes sobre el lugar. Y claro, hicimos una pequeña expedición para subir esa montaña. Imagínate eso hace más de 100 años, las mulas transportando piedras. Tenían que transportar incluso mármol de Carrara para futuramente hacer tumbas en el lugar, para cubrir hacer lápidas para cubrir los sarcófagos. Y de esta manera, bueno, con mulas trasteando, llevando material, eso era una obra, yo diría, casi faraónica en un lugar con mucho calor y difícil acceso y con condiciones bastante difíciles para sobrevivir allá arriba tan aislado. La pregunta, Pablo, que hará ahora mismo nuestro público es: ¿y qué hacía un extraño médico alemán, doctor Knoche, que significa hueso, me has dicho, ¿no? Knochen, sería Knochen, una N más al final, sería hueso. O Noche, como van a escuchar ahora, que se pronuncia en alemán. Noche queda para nosotros, ¿no?, como elemento del misterio. ¿Qué hacía el doctor Knoche en el Castillo Negro? ¿Qué tienen que ver estas réplicas ahora de momias? ¿Qué ocurría en aquel lugar? Bueno, en Venezuela se convirtió en una especie de leyenda urbana que era real. Vamos a conocer algo más. Este es el doctor, de, bueno, mirada inquietante, ¿no?, como tienen todas estas imágenes, pero se van a quedar alucinados de verdad con la historia suya personal. Encontré una fórmula secreta, pero eso será luego, porque el lugar, Pablo, que esto es muy importante, quizá por lo sucedido allí, que ahora todos ustedes van a conocer, tiene ya un aura que tú te encuentras de fenómenos extraños. En ese lugar donde no hay nada, inhóspito, donde son unas réplicas de momias, donde estuvieron las momias auténticas en su día, nos recuerdan una historia entre el horror y la medicina, encima hay toda una historia de ¿qué? Sin duda, de misterio, porque ahí estamos hablando entre esas ruinas, el laboratorio, las ruinas del misterioso laboratorio de Dr. Knoche, todo esto se tiercen, o sea, hay una serie de historias que te cuentan los lugareños. Por ejemplo, te hablan del machetero fantasma. El machetero. Yo cuando escuché esa historia, yo me quedé, claro, anodadado. Estamos hablando de un personaje fantasmal que a golpe de machete por las noches va abriendo camino en medio de la selva para llegar hasta las ruinas de Dr. Knoche. Entonces los cazadores te cuentan esa historia muy asustados porque ellos escuchan el ruido que realmente como si una persona estuviera dando golpes con un machete, ¿no?, pero después se acercan y no hay absolutamente nadie en ese lugar y ven incluso ramas cortadas de la vegetación, ¿no? Como eso si ha generado un miedo al lugar, Pablo, que es lo interesante. Claro, el lugar es maldito, es que tiene mucho miedo la gente todavía de allí, la gente por lo menos de allí, los forasteros no, porque si no conocen bien la historia, pero la gente de allí tiene un pavor tremendo. Y después hay una historia que cuentan, que no sabemos si es leyenda o no, de un personaje que llegó allí, una persona, un lugareño, se metió en las ruinas del antiguo laboratorio de Dr. Knoche y encontró un frasco, una bebida, que él consideró una bebida alcohólica. Esta persona se bebió el líquido y después de eso esa persona murió
petrificada. De hecho, dijeron que lo confundieron con una de las momias de este doctor, ¿no? Este personaje que se bebió el líquido. De hecho, un poblador de allí también me enseñó una botellita pequeña, pero la escondió rápidamente, que contenía un líquido, bueno, o que sería ya petrificado, prácticamente una sustancia amarilla, y él dijo que la había sustraído del laboratorio del doctor Noche. Wow, es decir, un laboratorio donde ocurren cosas que ya están viendo ustedes, estamos presentándolas de esta forma, extrañas, no convencionales. Bueno, tú sabes que había toda una escuela en esa época de los petrificadores, que buscaban sobre todo inmortalizar, entre comillas, enfrentarse a la descomposición del cuerpo humano. ¿El doctor Noche sería uno de ellos? ¿Por qué los restos de ese laboratorio en ruinas y hoy considerado maldito han generado tanta expectación? Bueno, llega el momento, Pablo, de conocer un poco por lo menos esta figura, porque tú junto con Pablo Novoa dices, hay que ir a ese cementerio, a esas ruinas, a esas momias y conocer sobre todo toda la historia de este personaje alemán en mitad de lo más inhóspito de Venezuela. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué podemos decir así en titulares? Hay una historia, digamos, hay la historia buena del doctor, que era un hombre que hizo el bien a la gente muy pobre, incluso curando mucha gente de picaduras de serpientes, de culebras, y que también salvó a mucha gente de una epidemia de cólera que hubo allí también en el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Y aparte de eso, después está la leyenda negra, o la parte negra, porque lo veían como un brujo, como un personaje que practicaba la magia negra. Pero científico al mismo tiempo, es el contraste, claro, ¿no? Pero ahí no sabemos en la leyenda o el miedo que infundía el hecho de que él momificara personas, incluso sus propios familiares, y eso es cierto que él tenía en su gabinete médico, en su despacho, en su consultorio, tenía una momia de las que había momificado en un rincón, y cuando, imagínate, si llegaba algún cliente de él, algún paciente, y veía aquello, lógicamente la persona se asustaría y surgirían muchas historias alrededor diciendo que era un brujo, que practicaba la magia negra y que además que era necrófilo, por ejemplo, ¿no? Muchas historias se tercieron alrededor de este personaje. Pero es que, Pablo, el entorno, el lugar, un hombre que huye de Alemania con ciertos problemas, ¿no? Problemas políticos, parece que tuvo problemas con el monarca en aquella época, creo que era Federico IV, el rey de Prusia, no estaba de acuerdo con el régimen monárquico de él y tiene que irse prácticamente exiliado de Alemania, ¿no? Para Venezuela. En 1840 llega a un ambiente totalmente distinto a su tierra y allí empieza a rehacer su vida y claro, con esa figura de doctor Frankenstein, digamos, ¿no? Sí, porque es que parece eso, ¿no? Ciencia, búsqueda de la inmortalidad, lucha contra la terrible venganza del tiempo, soledad absoluta, lugar parece que elegido, hoy maldito. Solo queda ya, para redondear esta magnífica historia increíble y real, una fórmula secreta. ¿Fórmula de qué tipo? ¿Daría origen a esa leyenda del que luego bebió y se quedó petrificado? ¿Buscamos esa especie de cristalización del cuerpo ante la muerte del doctor Noche? Vamos a verlo, Pablo, creo que vamos a disfrutar, compañero. Amigo, claro que sí. Una historia sobre el terreno realmente, obtenida por nuestro compañero Pablo Villarrubia, en un lugar de difícil acceso y donde hay algo que merece la pena, algo que toda la audiencia ya de Cuarto Milenio quiere conocer. En 1840, un médico alemán, el doctor Gottfried August Knoche, llegaba en un barco a Venezuela. Al principio, todo eran elogios. Pero tras algunos años, el pueblo empezó a inquietarse con las actividades de aquel médico germano. Él era médico, se le conocía como médico, pero su función como momificador, eso estaba condenado por la iglesia. Es decir, él no era que el que se moría se lo llevaba, o el que estaba a punto de morirse se lo llevaba, no. Él lo hacía de una manera clandestina además. ¿Qué pasaba? Bueno, que eso le traía ciertos problemas porque legalmente eso estaba prohibido, robarse los cadáveres. Y segundo, era perseguido por la iglesia.
El médico alemán había realizado un asombroso descubrimiento. Un líquido que inyectaba en personas, aún moribundas, para embalsamarlas. Él inyectaba la fórmula antes que ellos falleciesen, lo que por supuesto eso contribuía a que era un crimen. De hecho, era una fórmula que pareciese que era inyectada cuando la persona estaba ya en sus últimos momentos de expirar. Aquí hay muchos argumentos. Hay muchos argumentos que permiten pensar que el doctor Gottfried Knoche tenía muchos conocimientos. Un hombre muy versado sobre el tema de la egiptología, del proceso de embalsamamiento de los cuerpos, de la momificación, de la colocación del cuerpo, de la orientación del cuerpo, de la posición de la boca, para que se pudiese, digamos, defender ante de Osiris, para poder trascender hacia otra vida. Su siniestra fama de momificador no tardó en llegar a oídos de las autoridades venezolanas, pero no lo arrestaron, sino que contrataron sus servicios. Él logra también embalsamar al presidente Linares Alcántara, que es otro personaje importante. O sea, que familiares le pedían al doctor Knoche que le embalsamaran a sus familiares. Los parientes de un famoso periodista de Caracas, Tomás Lander, rogaron al doctor Knoche que preservara el cuerpo del intelectual cuando estaba a punto de morir. Y Tomás Lander se cuenta que todos los días la familia lo sacaba en la mañana a agarrar sol y a media mañana lo volvía a guardar en el salón de su biblioteca. Su obra maestra fue una víctima de la guerra civil, el soldado José Pérez. Como nadie reclamó el cuerpo, el doctor Knoche se lo llevó a su casa, donde lo conservó durante años. El personaje que ella hablaba era al soldado José Pérez. Ella lo estuvo mucho tiempo también en la sala, lo visitó, entonces ellos en un momento determinado se asustaron, puesto que pensaba que era una persona, por supuesto, que estaba en vida. Cada vez más obsesionado con sus experimentos, decidió construir la mansión Bellavista, emplazada sobre la cumbre de una montaña a las afueras de La Guaira, un lugar remoto y de difícil acceso, donde podría llevar a cabo sus experimentos sin ser importunado por nadie. En la soledad de su mansión, el doctor Knoche continuó embalsamando seres humanos y animales, especialmente perros. La misma suerte corrieron los miembros de su familia, que fueron muriendo progresivamente y a los que momificaba para instalarlos en un mausoleo expresamente construido para ellos. Al final solo sobreviven él y su fiel ama de llaves, Amalie Beimann. Su última voluntad fue que cuando estuviera a punto de morir, Amalie le inyectara el suero momificador y depositara su cuerpo junto a sus parientes en el macabro mausoleo. Ese momento llegó en 1901. Durante 25 años, la anciana vivió en solitario en el enorme caserón, custodiando el mausoleo. Y los pocos visitantes que subían a la montaña contaban que Amalie solía hablar con las momias, además de llevarles comida. Cuando ella murió, la casa fue invadida por quienes buscaban enriquecerse con la fórmula secreta de Knoche, pero nunca la encontraron. Por eso, la casa y el laboratorio fueron demolidos prácticamente buscando vestigios de la fórmula o buscando tesoros que no hallaron. Aún hoy, la montaña del Palmar de Cariaco y las ruinas de la hacienda Bellavista
son un lugar maldito, que rehuyen incluso los cazadores más avezados. Se dice que dejan de venir porque cuando están cazando de noche sienten a los muertos rodando en el cerro, escuchan ruido y ellos dicen que son los ruidos de los muertos. Y tanto es así que hoy todavía, hoy en pleno siglo XXI, la gran mayoría de la gente, los habitantes de Galipán, no conocen el sitio del mausoleo de Canoche. ¿Cuál era el secreto de la fórmula de embalsamar cadáveres del Dr. Knoche? ¿Pensaba que el alma de los muertos sobrevivía en aquellos cuerpos momificados? Nadie lo sabe. Pero son miles las personas que aún se sienten fascinadas por la historia de este Dr. Frankenstein de la vida real.